El Vaticano me obligó a examinar el cuerpo muerto del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Lo que encontré fue aterrador. Él no era humano. Los están clonando genéticamente. Debes saber la verdad. Querida comunidad de Relatos para la Noche, espero que se encuentren bien en sus casitas. Después de lo sucedido con el Papa Francisco, debo dar una mala noticia, pues yo examiné su cuerpo después de su muerte, y me temo que encontré algo aterrador. Él no era humano. Pero antes de relatar lo sucedido, permítanme presentarme. Soy Alejandro Munghini, ex médico forense y embalsamador por elección. Debo aclarar que casi o la mayor parte de mi vida trabajé de la mano con el Vaticano realizando trabajos secretos a costillas del público, pero ya no puedo guardar secretos, no, ya no. Este es el tipo de trabajo que te hace acostumbrarte al silencio y la frialdad del depósito de cadáveres. La muerte se convierte en una rutina, un turno como cualquier otro. Pero el pasado 12 de marzo del presente año algo cambió. Y sí, sé lo que probablemente estés pensando. El Papa Francisco falleció el 21 de abril. Y estás en lo correcto si es que quieres seguir el común denominador de lo que dicen los periódicos y medios mediáticos. Sin embargo, el Papa falleció mucho, mucho antes de que se hiciera público. Esto es porque, en realidad, tienen que llevar un tedioso procedimiento. Pero en fin, este no es el punto. Lo que sí puedo decir es que ya no puedo mirar atrás y decir que no sabía. Tal vez fue la presión acumulada de las horas de trabajo o algún sexto sentido, pero la sensación de que algo estaba mal ese día se quedó conmigo. La sala del depósito estaba más fría de lo normal, como si una corriente de aire invisible recorriera. El olor, ese olor inconfundible de formol y descomposición, parecía más denso, casi palpable. Las luces fluorescentes zumbaban, pero había algo más en el ambiente, algo extraño, algo que me observaba. No sé cómo explicarlo, pero era como si las sombras tuvieran vida propia, como si estuvieran esperando, tal vez planeando algo. Miré alrededor. Nada fuera de lo común, nada fuera de lugar. Pero esa pesadez en el aire no me abandonaba. Era como si el depósito se hubiera transformado en un lugar vivo, o tal vez me estaba volviendo loco. Solía ignorar esas sensaciones, empujarlas al fondo de mi mente, pero no podía quitarme la idea de que había algo en cada rincón de esa sala, algo que me vigilaba. Y fue en ese clima de inquietud que el teléfono me llamó. Recuerdo que el teléfono sonó como una ruptura en el silencio pesado de la madrugada. Alejandro, amigo mío, como hombre de confianza con Dios, me temo que has sido elegido por el Vaticano para realizar la autopsia sagrada del Papa Francisco, dijo el hombre de Dios al otro lado del teléfono, sin emoción alguna. La noticia claramente me conmocionó, ya que, por supuesto, esto aún no había salido a la luz, y yo era probablemente por mucho una de las personas en saber la verdad de la muerte del Papa Francisco. El Papa Francisco era conocido, claro. Él era un hombre respetado, reverenciado, pero algo en el tono de voz del hombre que me llamo me hizo estremecerme sin razón aparente, probablemente un sacerdote de alto rango en el Vaticano. Debería haberme quedado en silencio, aceptar como siempre, pero en ese instante, todo dentro de mí gritaba que me alejara, pero no lo hice. El trabajo había comenzado y no sabía que mi destino ya estaba marcado. El depósito de cadáveres parecía aún más pesado esa noche. Sabía que el cuerpo de Papa Francisco estaba por llegar, pero algo en el aire me hacía temblar, algo que no lograba identificar. No era solo el frío o el olor, sino una sensación extraña, como si estuviera a punto de ser envuelto en algo que sobrepasaba los límites de mi comprensión. Cuando llegó el cuerpo, el pasante me miró con un nerviosismo visible, sin decir una palabra. Siempre hay algo extraño cuando se trata de examinar el cuerpo de un hombre considerado santo por miles de millones de personas. El ataúd estaba sellado, y la expresión en su rostro lo decía todo. Algo no estaba bien, pero como siempre, lo ignoré y preparé el lugar para el procedimiento. Con manos firmes, comencé a abrir el ataúd, tratando de apartar la sensación de que algo podría salir de dentro. Pero al mirar a ese hombre, la sensación solo empeoró.
El Papa Francisco, un hombre de 88 años, estaba perfectamente conservado. Su piel era tan intacta que parecía más una réplica de alguien vivo. No había señales evidentes de descomposición. Intenté no impresionarme con eso. Era normal, en algunos casos, que los cuerpos fueran tratados con sustancias que retrasan la descomposición. Pero lo que me molestaba no era eso, sino era la mirada. No había nada en su rostro, pero sentía como si él todavía estuviera allí, observándome. Intenté concentrarme, como siempre, cortando las capas externas y comenzando a diseccionarlo. Pero una extraña sensación me invadió, como si estuviera lidiando con algo más, algo que no debería estar tocando. Cada movimiento parecía amplificado, como si alguien me estuviera observando, esperando a que cometiera un error. Fue en ese momento que sentí la primera presencia real en el depósito de cadáveres. No era solo una sensación de ser observado, sino como si el propio cuerpo de Papa Francisco tuviera voluntad propia. Me detuve. El bisturí temblaba en mis manos y ya no podía sentir nada, seguir adelante. Algo dentro de mí me decía que debía detenerme, pero, como siempre, lo ignoré. Después de todo, me estaban pagando para hacer esto, ¿no? La curiosidad superó al miedo, pero no sabía lo cerca que estaba del abismo. El teléfono sonó de nuevo, cortando el pesado silencio que se había instalado en mi pecho. El sonido de la campanilla parecía distante, como si viniera de un lugar más allá de mi alcance. Dudé por un momento, con los dedos todavía manchados de formaldehído. La llamada llegó en un buen momento para distraerme de la sensación cada vez más incómoda que se acumulaba dentro de mí. «Alejandro», dijo la voz del sacerdote del Vaticano que me había contratado. Su tono era tan frío como siempre, pero había algo allí, un leve temblor que no lograba descifrar. «Necesito que seas discreto con este caso en particular. Sé que eres un hombre leal y por eso el Vaticano te seleccionó. Sin embargo, hay cosas que los de más alto rango no han dicho, y me temo que yo no estoy autorizado para decírtelo, solo te diré que tengas cuidado. La élite, que a su vez maneja el Vaticano, sabe que el Papa Francisco murió de circunstancias muy extrañas. Él dejó de ser un hombre santo hace mucho tiempo. Ok, cuídate, amigo Alejandro». Ya lo sabía, pero no dijo nada más allá de lo esencial. No explicó el porqué, ni cuestionó la necesidad de un sigilo absoluto. Solo dijo que el caso era mío y que debía proceder con cuidado extremo. El sacerdote siempre fue así, impersonal, directo. Pero en ese momento, un presentimiento me hizo cuestionar la falta de detalles. Un hombre como él no podía ser un hombre. No debería tratarse con tanto desdén. «¿A qué se refiere, padre?», pregunté, intentando ocultar la inquietud en mi voz. Guardó silencio por un momento, como si ponderara su respuesta. «Nada de lo que debas preocuparte, Alejandro. Solo haz tu trabajo. Mantén la boca cerrada, como siempre. Yo no puedo autorizarte para hablar de cómo murió. Pero el Papa Francisco ya no es humano. Adiós». La llamada terminó abruptamente. Él, como siempre, resonó en mi mente mientras devolvía el teléfono a su gancho. Algo no estaba bien. Sabía que estaba ocultando algo. Algo que implicaba mucho más que el simple examen de un cadáver. Intenté apartar esas ideas, pero continuaban infiltrándose en mis pensamientos mientras me preparaba para examinar a Papa Francisco. El cuerpo estaba impecablemente conservado, como un retrato perfecto de la muerte, sin señales de sufrimiento ni desgaste, como si hubiera sido embalado para permanecer en un estado de suspensión eterna. Pero fue cuando comencé a acortar que algo se distorsionó. Dentro de él, los órganos no estaban donde deberían estar. Los pulmones parecían desplazados, y algo más, algo aún más extraño. Parecía moverse bajo la piel, casi como si una cosa intentara salir desde dentro. Me detuve. Sabía lo que eso significaba. Era un problema. Este hombre, por muy santo que fuera, seguía siendo un humano como tú, o como yo. No debía ser así. Mi instinto gritó que debía detenerme, pero ya era demasiado tarde. La línea tenue entre la normalidad y el abismo había sido rota y estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que podría soportar. Fue un simple movimiento, un impulso involuntario,
pero suficiente para hacerme mirar la mesa con otros ojos. El propio Papa Francisco estaba acostado ahí. Parecía intacto, como si estuviera profundamente dormido, pero yo sabía que no lo estaba. Su piel, pálida, sin marcas, era demasiado perfecta para alguien que llevaba días muerto. No había rigidez cadavérica ni hinchazón. Era como si lo hubieran colocado ahí, cuidadosamente, para observarme. Coloqué la hoja sobre su pecho y al cortar, algo extraño sucedió. El tejido se separó de una manera anormal. No era una división común. Algo estaba resistiendo. Cuando tiré con más fuerza, sentí como si algo estuviera atrapado. Algo que no debía estar ahí. Los músculos del Papa Francisco, que deberían haberse roto fácilmente, estaban tensos, como si hubiera vida, algún tipo de fuerza, intentando mantener la carne unida. Pero fue cuando llegué a los pulmones que la verdadera distorsión ocurrió. En lugar de órganos normales, encontré una membrana fina, casi translúcida, moviéndose lentamente, como si fuera un ser vivo. Cuando intenté apartarla, la piel se contrajo, como si la criatura quisiera escapar. De repente, el cuerpo de Papa Francisco dio un sobresalto, un movimiento involuntario, pero perfectamente calculado. Sus ojos antes opacos se abrieron. Me congelé. Lo que vi en su mirada no era humano. Los ojos de Papa Francisco brillaron con un tono verdoso, como si reflejaran algo que yo no lograba comprender. La hoja se deslizó de mi mano cuando sus manos, frías como el mármol, se cerraron alrededor de mi cuello con una fuerza que no correspondía a la de un hombre muerto. El aire me faltó de inmediato. Mi cuerpo entró en pánico, pero mi mente parecía paralizada. Intenté gritar, pero mi voz falló, como si un manto de silencio me envolviera. La sensación de manos rígidas apretando mi tráquea era horrible, como si la vida estuviera siendo drenada de mí. Lo miré, sus ojos ahora amplificados, llenando toda mi visión, y no era la mirada de un hombre, sino de algo más. Forcé mi cuerpo hacia atrás, intentando romper la presión, pero ya no tenía control. La mano que me apretaba parecía más fría a cada segundo, y el cuerpo de Papa Francisco se estiraba, como si estuviera intentando levantarse. Yo, que había trabajado con cadáveres durante años, sabía que eso no era posible. Fue entonces cuando una fuerza invisible pareció arrancarlo de mí. El cuerpo de Papa Francisco fue lanzado hacia atrás, cayendo con un estruendo sobre la mesa, inerte como antes, como si nada hubiera pasado. El silencio en el depósito de cadáveres regresó con fuerza total, pero la sensación de algo incompleto, algo que aún estaba ahí, me perseguía. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder, la puerta se abrió abruptamente. De repente, hombres vestidos de trajes negros entraron por la puerta. El cuerpo de Papa Francisco se estiraba, entrando en total silencio, como si hubieran estado esperando lo que fuera que había sucedido. Se acercaron al cuerpo sin decirme una palabra, recogiendo a Papa Francisco con una precisión escalofriante, como si supieran exactamente qué hacer. Yo solo observé, paralizado. Cuando el último de ellos se giró para mirarme, no vi nada más que frialdad. No eran hombres, o al menos, no en el sentido en que yo entendía esto. Sabían más que yo. Sabían más que cualquiera, y de alguna forma yo formaba parte de eso. Ya no sabía qué pensar. La sala estaba vacía nuevamente, excepto por mí. El cuerpo de Papa Francisco había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Mis dedos aún temblaban, la garganta apretada por la sensación de asfixia. Sabía que algo había pasado, algo que no era normal, y mi cuerpo aún respondía al pánico que mi mente se negaba a comprender. Pasé las horas siguientes sin poder concentrarme. Las imágenes de los ojos de Papa Francisco, brillando en un tono verdoso, me atormentaban. Eso no era posible. Sabía que estaba muerto, pero en ese momento comencé a dudar de la misma naturaleza de la muerte. Lo que sea que hubiera sucedido en el depósito de cadáveres, yo no estaba preparado para enfrentarlo. El cuerpo de Papa Francisco estaba en un estado de elevación. Yo no podía entender nada. El teléfono sonó de nuevo, rompiendo el silencio que me envolvía. Era el sacerdote del Vaticano.
con su voz impersonal de siempre. «Querido hermano Alejandro, ¿ya terminaste la autopsia del Papa Francisco?» Casi solté una risa nerviosa. ¿Cómo podía preguntarme eso? Apenas podía entender lo que había pasado, pero, en lugar de cuestionarlo, respondí con una voz apagada. «Sí, claro. Él está casi listo». No podía admitir lo que vi. No podía admitir lo que sucedió. «Bien», dijo el padre, sin hacer más preguntas. «Mantente discreto. El caso está cerrado. Tenemos otro cuerpo para ti, aunque no tan importantes como el Hijo de Dios». Sabía que más cuerpos estaban por llegar. La pesadilla parecía estar apenas comenzando. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me habían elegido? Ya no estaba seguro ahí. Ya no estaba seguro en ningún lugar. Ellos estaban observando. Podía sentirlo. Siempre estaban observando. Y, de repente, lo comprendí. Ya no tenía el control de nada. Tras la retirada del cuerpo de Papa Francisco, la sala del depósito de cadáveres parecía haber sido limpiada de cualquier rastro de lo que ocurrió. Pero sabía que algo se había roto, algo que ya no volvería a hacer lo mismo. Me levanté de la mesa sin saber qué hacer y miré a mi alrededor, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Luego de la colisión, nunca se internó como ninguna cosa en mi vida. En épocas de brujería, había seguido la salida de la muerte o la pérdida de reyes. Mi corazón se aplastó aún más, mientras las manos sudorosas temblaban mientras intentaba apoyarme en algo cómodo. El silencio era opresivo. Escuché los pasos, primero suaves, luego más firmes. La puerta se abrió sin previo aviso y los hombres de negro entraron, como si ya supieran todo. No dijeron una palabra, pero la mirada vacía que me lanzaron fue por ahí. Una palabra, pero la mirada vacía que me lanzaron fue suficiente para hacerme sentir que ya no tenía el control de nada. No eran humanos. La forma en que se movían, la manera en que sus cuerpos encajaban perfectamente en las sombras, era algo completamente fuera de lo común. No estaban ahí para interactuar, ni para hablar. Estaban ahí para llevarse todo. Uno de los hombres se acercó a la mesa donde Papa Francisco había estado. Tocó el cuerpo con una precisión que me dejó sin palabras, como si supiera exactamente qué hacer, qué tocar, qué observar. Nada de eso parecía espontáneo, parecía ensayado. Entonces se giró hacia mí, sin decir una palabra, y me miró. La mirada no era de una persona, no era algo que se pudiera llamar humano. Era profunda, vacía, como si supieran lo que iba a suceder. Pero antes de que sucediera, no pude hablar más. Solo me quedé allí, inmóvil, observando mientras se llevaban el cuerpo. El otro hombre, en un silencio absoluto, sacó un pequeño dispositivo, algo que parecía un escáner, y lo pasó por todo el depósito de cadáveres. La luz fría y azulada de la máquina iluminaba los rincones oscuros mientras registraba cada detalle, como si fuera parte de la vida. Cuando terminaron, el hombre de negro que me observaba hizo un leve movimiento con la cabeza, como diciendo, «Todo está bien». Tomaron el cuerpo y se lo llevaron, como si fuera una simple carga. Me quedé allí, parado, intentando entender si todo eso era real, como si nada hubiera sucedido. No hubo gritos, no hubo confusión. Ellos simplemente sabían lo que estaba pasando. Estaba por venir y yo era solo una pieza que, hasta ese momento, no sabía que formaba parte de un juego mucho más grande. En los días siguientes, el peso de lo que había ocurrido en el depósito de cadáveres se instaló en mi mente como una presencia constante. La sensación de ser observado, de tener ojos en cada rincón de mi vida, se volvió abrumadora. No era solo paranoia. Sentía que me perseguían, pero no había nadie, o al menos nadie que pudiera ver. Y cada día, cosas extrañas sucedían. Mensajes desaparecían de mi teléfono, sin explicación. Archivos en mi computadora se desvanecían, como si nunca hubieran existido. Intentaba documentar lo que vi en el Papa Francisco, tratando de entender lo que había ocurrido, pero todo desaparecía frente a mí. Era como si las evidencias se disolvieran en el aire, como si estuvieran siendo borradas.
Cuando comencé a tomar notas sobre el caso, me di cuenta de que algo estaba más allá de mi comprensión. Ya había sido cauteloso, manteniendo registros en archivos físicos, pero, de alguna manera, incluso los papeles estaban desapareciendo. Era como si el propio universo conspirara para borrar cada rastro de lo que sabía, y la sensación de estar siendo vigilado solo aumentaba. En la madrugada siguiente, un sonido bajo, casi imperceptible, vino desde debajo de mi puerta. Miré a través de la rendija y vi una sombra pasar rápidamente, sin hacer ruido. El pánico se apoderó de mí. No había nadie allí cuando abrí la puerta, pero el miedo era demasiado real como para ignorarlo. Sabía que estaban viniendo. Y lo más aterrador, no tenía idea de quiénes o qué eran. Cuando llegó la llamada, no fue una sorpresa. Ya sabía que algo más estaba por venir. Algo que haría que mi último encuentro con el Papa Francisco pareciera una pesadilla común. El teléfono sonó con esa misma tonalidad cortante, y la voz del sacerdote, ahora más apagada e impersonal que nunca, ordenó: «Alejandro, tenemos otro cuerpo para ti. Llegó esta mañana. Necesitas comenzar la autopsia lo antes posible». Quería decir que ya no estaba dispuesto a lidiar con esto, que había visto suficiente, que no estaba preparado para otra anomalía. Pero no pude. Algo dentro de mí, tal vez una fuerza invisible, me empujaba a continuar. ¿Por qué no podía simplemente renunciar? ¿Por qué esta obsesión con los cuerpos? ¿Por qué parecían controlados? ¿Por qué parecían controlarme? Como si estuviera atrapado en un juego de ajedrez, donde ni siquiera sabía cuál era el siguiente movimiento. Llegué al depósito de cadáveres y encontré el nuevo cuerpo sobre la mesa. La ficha decía Jorge Mario Bergoglio. Yo no era tonto, y sabía que era el verdadero nombre del Papa Francisco, y lo consideré que era un error. Sin embargo, lo que encontré fue más que aterrador. Pero pronto me di cuenta de que no tenía la apariencia de un hombre común. Este era el Papa Francisco, el mismo hombre que había estado aquí tiempo antes de que los hombres de negro se lo llevaran. Sin embargo, su rostro estaba hinchado, como si lo hubieran arrojado en un rincón y dejado allí por días. Pero lo que me hizo detenerme fue el movimiento en su abdomen, una leve ondulación, como si algo estuviera moviéndose dentro, algo no humano. Al cortar la piel, lo que encontré fue aún más aterrador. El abdomen estaba lleno de una sustancia viscosa, transparente, que se movía como si fuera una criatura viva. Al presionar, un sonido de estallido, casi como una explosión de aire, hizo que el cuerpo temblara. Cuando retiré una parte del órgano para examinarlo más de cerca, me di cuenta de que no era ningún tipo de tejido humano. Era algo alienígena, una especie de membrana translúcida, con venas finas y palpitantes, como si estuviera alimentando una presencia dentro del cuerpo. Mi estómago se revolvió y la sensación de pavor se extendió. El pavor se extendió por todo mi cuerpo. Esto no era posible. Estaba viendo cosas que ni siquiera debería ser capaz de procesar. El cuerpo se estaba transformando mientras lo observaba, y una sensación de urgencia comenzó a invadir mi mente. Sabía, con una claridad escalofriante, que no debía continuar. Pero algo me impulsaba, algo más grande que yo, algo fuera de mi control. Me estaba empujando hacia el abismo. Y entonces, un pensamiento cortante me atravesó. ¿Y si ya era demasiado tarde? Esa sensación de urgencia que se apoderó de mí no me dejaba en paz. Sabía que debía detenerme, que debía avisar a alguien, a cualquiera. Pero al mismo tiempo, una fuerza invisible me empujaba hacia adelante. Algo dentro de mí no podía dejar de investigar. Sabía que, si me detenía ahora, nunca sabría la verdad. Y la verdad parecía ser la clave para entender todo lo que estaba sucediendo. Esa membrana dentro del cuerpo de Reed era solo otra pieza del rompecabezas. Sentía que, si miraba más de cerca, comprendería la conexión. Yo estaba pensando lo siguiente: ¿qué era esa sustancia? ¿Qué se estaba haciendo con los cuerpos? La respuesta estaba allí, en las profundidades del depósito de cadáveres, oculta bajo capas de misterio y miedo. Lo sabía. En los días siguientes llegaron más cuerpos,
cada uno más extraño que el anterior. Organismos deformados, órganos desplazados, tejidos que no pertenecían a la especie humana. Con cada nueva autopsia, mi mente se distorsionaba más. Estaba empezando a ver patrones, a darme cuenta de que estos cuerpos no eran solo víctimas de enfermedades o accidentes. Eran mensajeros de algo más grande, algo que se estaba extendiendo, infiltrándose en nuestro mundo sin que nadie se diera cuenta. Pero a medida que me adentraba más, sentía el peligro creciendo, la amenaza acercándose. Algo mucho más poderoso de lo que podía imaginar me estaba observando, y no sabía qué tan profundo había llegado. Cuando pensé que ya no había más por descubrir, un hallazgo aún más aterrador me esperaba. Estaba obsesionado. Cada nuevo cuerpo, cada nuevo misterio que surgía en el depósito de cadáveres, me arrastraba aún más hacia un abismo del que sabía que no podría salir. Pero el descubrimiento con esa sustancia alienígena en su interior me dejó completamente perdido. Ya no podía negarlo. Lo que fuera que estaba ocurriendo estaba más allá de cualquier explicación racional. No era un error médico, no era una falla de la ciencia, era algo más oscuro. Fue entonces cuando el padre del Vaticano me llamó para una conversación. Cuando entró en mi oficina, su expresión estaba más seria de lo que jamás le había visto. Cerró la puerta tras de sí y se sentó, con los hombros caídos, como si el peso de lo que tenía que decir fuera aplastante. «Hermano Alejandro, necesito que dejes de investigar», dijo, con la voz baja pero firme. «No sabes con qué estás lidiando. Sé lo que encontraste. Sé lo que están haciendo. Y a Dios no le gusta este tipo de investigaciones». Lo miré sin entender. «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos, padre?», suspiró mirando sus manos, como si estuviera pesando sus palabras. «Hermano Alejandro, me temo ya has visto suficiente. Esto ya no se trata de ciencia o medicina. Estás lidiando con algo que no pertenece a este mundo. Y lo peor es que ya estás involucrado. Hiciste más que observar, hermano. Formaste parte del experimento de la élite. Ellos están clonando desde hace tiempo a personas importantes. Y en este caso es el Papa Francisco», dijo el padre. El shock me paralizó. Parte del experimento. Estaba tan enfocado en las autopsias que nunca pensé en lo que significaba examinar esos cuerpos. Pero ahora, la verdad empezaba a encajar. Estaba siendo usado. El caso del Papa Francisco llegó con un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. No era un caso cualquiera. No solo por el nombre o la importancia de la figura, sino por la seguridad absurda que lo rodeaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía negar mi obligación. Era mi profesión, y sin embargo, algo dentro de mí me alertaba de un peligro inminente. El cuerpo llegó en una urna sellada, y hasta los procedimientos para transportarlo eran fuera de lo común. Había guardias en cada esquina, puertas cerradas con llave y un silencio siniestro en el aire. Cuando finalmente tuve permiso para ver el cuerpo, la incomodidad fue inmediata. A primera vista parecía perfecta, pero había algo allí. Algo que no podía identificar, algo que me hacía sentir como si estuviera ante una presencia viva, más que un cadáver. Comencé a trabajar, quitando con cuidado las capas del embalsamamiento, cuando algo inesperado sucedió. Al raspar el cuello, apareció una línea delgada de sangre, pero no estaba saliendo del cuerpo. Vibraba, como si una fuerza interna estuviera intentando manifestarse. Mi corazón latió con fuerza. No era solo un cuerpo. No era solo una autopsia, era algo más. Me detuve por un momento, sintiendo un escalofrío en la nuca, antes de continuar. Con cada movimiento, sentía que esa energía, esa presencia, se intensificaba. No era una sensación de muerte, era algo vivo. Cuando comencé la disección, los ojos de la Papa Francisco se desprendieron con una facilidad que no debería ocurrir en un cuerpo humano. Su piel, de un tono perfecto, no parecía humano. Parecía intocado, casi como si el tiempo hubiera ignorado su existencia. Al retirar la carne alrededor del cuello y el pecho, noté algo aún más perturbador. Una leve pulsación bajo la piel. Dudé por un segundo, el miedo creciendo dentro de mí. No debería estar haciendo esto. No debería ir tan lejos.
pero el impulso de descubrir la verdad fue más fuerte. Cuando finalmente corté un pequeño trozo de la piel, apareció un brillo tenue debajo de ella. Lo que vi fue indescriptible. Este clon del Papa Francisco, con ficha de identificación. Papa Francisco reptiliano. Tenía escamas, finas y brillantes, cubrían la carne. No eran escamas de pez o reptil, sino algo mucho más exótico. Algo que no pertenecía a este mundo. El brillo parecía latir con una energía propia, como si la Papa Francisco estuviera viva, como si su piel fuera solo un disfraz. Pero lo que más me horrorizó fue lo que sentí. Algo estaba despertando. La sensación fue instantánea. Una presencia, un poder que emanaba de su cuerpo. Algo que hacía temblar las paredes del depósito, como si el lugar mismo reaccionara a ella. No era solo un cuerpo, era una entidad. Y yo, una vez más, estaba completamente fuera de control. Conforme avancé en la autopsia, lo que encontré bajo la piel del Papa Francisco dejó de ser un simple misterio. Era una abominación. Al cortar más profundamente, la piel se abrió como si fuera papel, revelando una capa de escamas finas e iridescentes. Pero eso no era lo peor. En el centro de su pecho, algo se movía. No era una cavidad como la de un ser humano. Era una masa palpitante, un núcleo brillante que parecía vibrar con su propio ritmo, como si fuera una entidad viva, esperando. No sabía cómo reaccionar. No podía creer lo que estaba viendo. No debería estar viendo esto. Pero cuando una de las escamas se rompió, liberando un líquido viscoso, el olor a azufre y algo metálico llenó el aire, casi haciéndome desmayar. Lo que tenía frente a mí no era humano, ni siquiera algo que pudiera clasificarse. La sensación de que el cuerpo de la Papa Francisco estaba respirando volvió, más fuerte que nunca, como si él fuera solo un receptáculo. La presencia ahí, debajo de su piel, era otra cosa, otra vida, esperando. Y antes de que pudiera moverme, una oleada de energía me golpeó, como si la propia sala estuviera intentando alejarme. Solo sabía una cosa: eso estaba más cerca de ser un ser interdimensional que un cadáver. El Papa Francisco no estaba muerto. Al menos no este clon, este estaba más que listo para despertar. Mi mente estaba en pedazos. Sabía lo que había encontrado, y necesitaba documentarlo todo, pero mi cuerpo no respondía como debería. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba tomar mi teléfono. Cada segundo parecía una eternidad. El peso de lo que estaba viendo aplastando mi cordura. No importaba cuánto intentara convencerme de que solo estaba imaginando cosas, los hechos estaban allí, frente a mí. El Papa Francisco no era humano, no de ninguna manera. Finalmente logré encender la cámara, pero, en cuanto apunté el lente hacia el cuerpo, las luces del depósito comenzaron a parpadear violentamente. El sonido de voces bajas, distantes, invadió el ambiente. Venían de afuera, como si alguien estuviera susurrando, pero no había nadie allí. El pánico me invadió. Cuando miré la pantalla del teléfono, las fotos que intentaba tomar comenzaron a fallar. La imagen se distorsionaba, como si algo estuviera interfiriendo. Y entonces, sin previo aviso, el teléfono se apagó solo. Fue entonces cuando el suelo vibró. Un estruendo sordo, como si algo bajo tierra estuviera moviéndose. El aire se volvió denso, cargado con una electricidad extraña, y la presencia que sentía se intensificó. Ya no estaba solo. Alguien venía. Algo sabía lo que había encontrado. Y ahora estaban llegando. La sensación de que había cruzado una línea irreversible era abrumadora. Ya no era solo un espectador. Ahora era parte del experimento. Apenas pude reaccionar cuando la puerta del depósito se abrió de golpe, interrumpiendo mi pánico. Un equipo de seguridad entró con la precisión de máquinas que no sabían exactamente lo que iban a encontrar. No hablaban, no cruzaban miradas, solo se movían con un propósito claro: retirar el cuerpo de la Papa Francisco. La rapidez con la que actuaron fue aterradora. Ningún gesto estaba fuera de lugar. Uno de ellos, alto y sin expresión, hizo un movimiento brusco hacia mí, como si ya supiera lo que había visto. Me aparté instintivamente para encontrar algo, cualquier cosa, para proteger la evidencia de lo que había descubierto.
pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, el cuerpo del Papa Francisco fue cubierto y retirado con una eficiencia casi sobrenatural. No podía hacer nada más que mirar, impotente, mientras salían del depósito con la misma frialdad con la que habían entrado. Me estaban observando. Se trataba de mí. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. Me sentí congelado, la adrenalina todavía pulsando en mis venas. Pero más allá de eso, sentí una profunda y aplastante sensación de que lo que había descubierto no podía detenerse. Estaba demasiado involucrado ahora. Me habían dejado ver, probablemente a propósito, para observar cómo reaccionaría. Pero, ¿qué haría ahora? ¿Qué querían de mí? Sabía que no me quedaba más tiempo. Fuera lo que fuera que estaba ocurriendo, yo estaba en el centro, y ya había cruzado un límite del cual no había retorno. El miedo se convirtió en un peso físico, sofocando cada pensamiento lógico. Necesitaba salir de allí, y rápido, pero algo dentro de mí me decía que vendrían por mí, y, en ese momento, lo único que importaba era escapar con vida. Corrí por el hospital sin saber exactamente hacia dónde iba, pero mi intuición me guiaba. Los pasillos secretos, los corredores estrechos y las puertas cerradas con llave. Todo parecía haber sido diseñado para mantener a alguien como yo dentro. Me estaban cazando. Eso era claro. ¿Quiénes eran ellos? Estaba claro que eran parte de la élite. Finalmente, encontré una salida trasera del edificio, pero la sensación de ser observado solo se intensificaba. En el instante en que crucé la puerta, un sonido metálico resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el pánico me envolvía como una sombra, y sabía que no podía detenerme. Cuando subí a mi coche y aceleré, me di cuenta de una cosa. La caza había comenzado. Ya no sabía en quién confiar, ni qué era lo que me perseguía. Pero no podía quedarme. Estaban detrás de mí. Sabían lo que yo sabía. Ya no sabía dónde esconderme. Y cada esquina parecía ocultar otra amenaza, y mi propia casa, que siempre había sido mi refugio, ahora era el epicentro de mi pánico. Cuando llegué a mi apartamento, algo entró en mi mente. Todo estaba extrañamente mal. La puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera entrado. Mi corazón se aceleró, pero el miedo que sentía ahora era diferente. No era solo el miedo de ser encontrado, era la sensación de que algo ya estaba allí, esperando. Entré con cautela, pero todo estaba en silencio. Un olor indefinido, algo metálico y un sonido de ruido. Me quedé por las habitaciones intentando hacer el menor ruido posible, pero cuando llegué a mi oficina, la verdad se reveló con un golpe helado. Mis notas, las fotos de la Papa Francisco, todos los archivos que había reunido, habían desaparecido. La computadora estaba apagada, pero no había señales de robo ni intervención. Todo estaba demasiado limpio. Por supuesto que estaba siendo observado. Cada uno de mis movimientos estaba siendo monitoreado. Sabían exactamente lo que había descubierto, y lo más aterrador, no iban a dejarme vivir para contar la historia. Sabía que estaba atrapado en una red de la que no podría escapar. La desesperación iba creciendo, como una ola que no podía contenerse. Sabía que si me quedaba un día más en la ciudad, si permanecía en cualquier lugar familiar, estaría poniendo mi vida en riesgo. Me estaban cazando. Eso quedó claro después de que mis pruebas desaparecieran, como si nunca hubieran existido. La única opción ahora era huir a un lugar donde nadie pudiera encontrarme, donde pudiera pensar con claridad. Me escondí en un barrio alejado de Italia, un lugar aislado, con montañas altas y pueblos remotos, huyendo de algo que no podía entender. Reuní todo lo que pude, lo mínimo necesario, y partí en medio de la noche, sin mirar atrás. El coche rugía por las carreteras vacías, pero cuanto más avanzaba, más crecía el peso en mi pecho. La sensación de estar siendo cazado, de ser observado a cada segundo, no me dejó ni un momento. Algo dentro de mí decía que, por más lejos que fuera, no vendrían detrás. Siempre vendrían. Cuando finalmente llegué a la pequeña cabaña, un alivio temporal me envolvió, pero pronto fue reemplazado por una ansiedad asfixiante. Estaba solo, sí,
pero la sensación de estar atrapado no disminuía. El miedo ahora era constante, como una sombra, y cada sonido de la noche parecía amplificado. Sabía que no era seguro. En ese momento, era el único lugar donde aún tenía alguna oportunidad de sobrevivir y tal vez descubrir la verdad. Pasé los primeros días en las montañas intentando recuperar mi compostura, pero el miedo nunca me abandonó. La cabaña, aislada y silenciosa, parecía ser el único lugar donde aún tenía control. Cada amanecer revisaba mis notas, pero parecían inútiles, y no sabía qué había pasado frente a la magnitud de lo que había descubierto. El Papa Francisco no era humano, y estaba siendo clonado cada vez con más modificaciones, y aquello que vi, esa entidad, ¿qué debía hacer con esa verdad? Entonces, una mañana, llegó la noticia. Algo terrible había ocurrido en la morgue en la que trabajaba. Empleados habían sido encontrados muertos. Sus cuerpos estaban mutilados como algo sobrenatural. En la televisión, los reporteros hablaban en términos de violencia inusual, pero yo sabía lo que estaba ocurriendo. Algo que había tocado, algo que había descubierto. Ahora se estaba extendiendo, estaban llegando, y mi lugar de trabajo era solo el comienzo. El miedo volvió a apoderarse de mí. Vi las imágenes en la televisión, cuerpos retorcidos, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso. Ahora era claro, lo que sea que estuviera detrás de esto, ya no se conformaría con permanecer oculto. La invasión había comenzado. Estaba huyendo, pero ahora, en algún lugar entre las sombras, ellos sabían dónde estaba. Ya no estaba a salvo. Y lo más aterrador de todo, ¿qué querían de mí? ¿Qué sucedería en mi vida? La tranquilidad de este lugar que había imaginado como un refugio, pronto se convirtió en mi peor pesadilla. Los sonidos de la naturaleza a mi alrededor, el susurro de las hojas, el viento cortante en las montañas, ahora me parecían amenazantes, como si cada ruido fuera un mensaje de que alguien me observaba. Cada noche, cuando la oscuridad lo cubría todo, me identificaba. Sentía algo como una presión invisible en el aire, una presencia, un peso. Ya no estaba solo. Cada paso que daba, cada movimiento, parecía ser vigilado. Cuando salía a cazar algo para comer, sentía ojos en mi nuca. A veces me parecía escuchar susurros distantes, como si alguien hablara en un idioma que no entendía. Estaba en mi cabaña, pero nunca veía nada. Aún así, la sensación de estar siendo cazado era constante, como si yo fuera el objetivo en un juego que no comprendía. Sabía que estaban viniendo. No era solo un presentimiento. Las evidencias eran claras. Mis pasos estaban siendo seguidos. Sabían dónde estaba todo el tiempo. Pero, ¿quiénes eran ellos? Eran los mismos que habían manipulado toda la situación al principio. Comenzaba a cuestionar mi propia percepción de la realidad. ¿Estaba volviéndome loco? ¿O, de hecho, estaba siendo perseguido por algo no humano? Esas preguntas, que antes parecían vagas, ahora martillaban incesantemente en mi mente. No importaba dónde fuera. No importaba cuánto intentara esconderme. Siempre estaban un paso adelante. El caso del Papa Francisco parecía haber ocurrido hace una eternidad. Pero los recuerdos de él nunca me dejaron. Cada detalle estaba grabado en mi mente. Desde el extraño retorcimiento del cuerpo hasta los ojos del Papa Francisco abriéndose, con una mirada vacía, casi alienígena. Durante mi huida, mientras me alejaba de la civilización, comencé a juntar las piezas, como un rompecabezas macabro sin dejar de armar, aún sabiendo que la verdad me destruiría. El Papa Francisco no era solo un hijo de Dios, formaba parte de algo mucho más grande, de una red de poder y control que apenas empezaba a entender. Estaba ahí para probarme, o, mejor dicho, ellos lo estaban. La familia real, el Papa Francisco, la conspiración interdimensional. Todo estaba interconectado de una forma que aún no podía comprender completamente. Pero lo más perturbador de todo era que, en algún nivel, yo ya formaba parte de esto y hasta yo mismo. Todo parecía orquestado, como si fuera una pieza en un juego.
una pieza de ajedrez que se movía sin mi consentimiento. Ya estaba marcado, desde el principio, tal vez sin saberlo. Cada autopsia, cada cuerpo extraño que llegaba al depósito de cadáveres, me había preparado para este momento, y la verdad, cada vez más, se volvía insoportable. Nunca fui solo un médico forense, fui elegido. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mis pruebas, todo lo que había recopilado, todo sobre el Papa Francisco, los cuerpos anómalos, los detalles que solo yo conocía, simplemente desaparecieron. No era cuestión de que alguien las hubiera robado o destruido físicamente. Era como si, de alguna manera, nada de eso hubiera existido. Las fotos que había tomado desaparecieron de mi teléfono. Las notas que cuidadosamente transcribí ahora eran solo palabras revueltas, sin sentido, el ordenador. Sin explicación, se reinició, borrándolo todo. Era como si algo, o alguien, hubiera eliminado cualquier rastro de mi investigación. No había archivos de respaldo. No había manera de recuperarlos. Pasé horas en pánico, intentando encontrar una falla, una forma de revertir lo que había sucedido. Pero era imposible. Lo que fuera que estuviera detrás de esto, se movía con una precisión aterradora, como si supiera cada uno de mis movimientos. Ya no tenía pruebas, nada físico que pudiera mostrar la verdad. Y lo más perturbador, sabía que ellos estaban detrás de esto. Estaban borrando mi existencia, moldeando mi realidad según sus reglas. Estaba siendo manipulado de una manera que no entendía. Y ahora, sin pruebas, sin nada que me respaldara, estaba completamente expuesto. Era como si fuera una marioneta, y ellos estuvieran tirando de los hilos. No sabía qué hacer. No sabía si había algo que aún pudiera hacer. El cansancio se apoderó de mí de una forma tan profunda que apenas podía mantener los ojos abiertos. Aún así, el sueño no traía descanso. Las noches se convirtieron en una tortura, pesadillas tan vívidas que ya no sabía dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba el terror. Cada noche, la presencia de ellos se hacía más fuerte. Los mismos seres que había visto en los cuerpos, los ojos vacíos de Papa Francisco, los movimientos reptilianos bajo la piel estaban en mis pesadillas. Eran como sombras, siempre a mi alrededor, susurrando palabras que no entendía, pero que me causaban un dolor insoportable. Algo me decía que ellos sabían todo sobre mí, que estaba dentro de algo mucho más grande y antiguo de lo que podía imaginar. A veces, se acercaban en un silencio absoluto, sus cuerpos retorciéndose de manera antinatural. Otras veces, eran solo sus ojos que me observaban desde las sombras, sin apartar la mirada. Era como si la tierra estuviera pegada a mi cuerpo. Estaba atrapado en esa pesadilla, pero lo más aterrador no era la sensación de estar siendo cazado. Era que, en el fondo, sabía que, de alguna manera, ya formaba parte de esto. Cada noche, las imágenes se intensificaban. Veía el rostro de la Papa Francisco ahora deformado, sus ojos brillando de forma antinatural, como si no existiera. Él sabía lo que había descubierto, sabía lo que había visto, y no me dejaría vivir para contar la historia. Me estaba consumiendo, no solo por las pesadillas, sino por la verdad. Una verdad que ya no podía ignorar. A medida que pasaban los días, el peso de la verdad se volvió insoportable. Sabía demasiado. Era imposible ignorarlo. Una pequeña chispa de lucidez que me decía que todo lo que había vivido hasta ese momento, desde la muerte de Papa Francisco, no era solo una secuencia de eventos aleatorios. Era parte de un plan mayor, y yo era una pieza central en este macabro rompecabezas. Eso me aterrorizaba. Pero lo más aterrador era el hecho de que ellos sabían que yo sabía. Me estaban observando, como un experimento, como si mi reacción fuera una respuesta planificada. Ya no podía confiar en mis propios pensamientos. Estaba perdiendo la cordura. ¿O acaso la realidad, tal como la conocía, estaba siendo manipulada por algo que no tenía explicación? Las noches eran un ciclo de terror continuo. El miedo estaba tan arraigado en mí que me paralizaba.
Pero la necesidad de entender, de descubrir lo que estaba ocurriendo, me impulsaba a seguir adelante. Quería gritar, pedir ayuda, pero ¿quién podría escucharme? ¿Quién me creería? Era un hombre común, un embalsamador, pero ahora mi vida estaba en juego. La verdad me consumía, y lo peor de todo, no sabía hasta dónde llegaba mi propia participación en este juego. Tal vez solo era una marioneta, siendo arrastrada hacia un destino del que no podría escapar. Pero una cosa sabía con certeza: ya no había vuelta atrás. El pavor se intensificaba cada día. Pero había algo más, algo que no podía evitar pensar. ¿Y si todo esto hubiera sido planeado? ¿Y si yo, en realidad, formara parte de un experimento que comenzó mucho antes de lo que había pasado, antes de que me diera cuenta? No se trataba solo de sobrevivir o de escapar. Se trataba de la propia naturaleza de mi existencia. Fui elegido para descubrir todo esto. ¿Pero por quién? ¿Por qué? Cada pista, cada cuerpo que dice que, cada fragmento de verdad que encontré, parecía empujarme más y más hacia este abismo. A medida que los recuerdos de lo que vi, de lo que viví, comenzaban a mezclarse con mi realidad distorsionada, una pregunta constante resonaba en mi mente. ¿Fui manipulado todo este tiempo? Tal vez nunca fui solo un médico forense. Tal vez mi misión siempre fue esta: descubrir la verdad sobre los cuerpos y sus identidades, sobre lo que realmente eran. Esos cuerpos, esas criaturas que llegué a diseccionar, fueron elegidos para llevarme a este punto. Estaba atrapado en un destino que no comprendía, lanzado a un juego de proporciones inconmensurables. Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Y si ya estuviera destinado a ser parte de esto desde el principio? La idea se instaló en mi mente como un veneno lento, comenzando a corroer todo lo que creía que era verdad. Cuando me detuve a pensar, la realidad se volvió cada vez más distorsionada. Tal vez yo fuera parte de este plan mayor desde el principio. Tal vez los cuerpos que examiné no eran solo cadáveres comunes, sino piezas de un rompecabezas de proporciones cósmicas. El mero hecho de ser el médico forense, el embalsamador, no era una coincidencia. Había algo en mi linaje, en mi trabajo, en todo esto. Lo que pensaba que era una carrera simple, un trabajo mecánico y distante de la vida real, ahora parecía ser una función designada, una parte de una maquinaria mucho más grande. Los recuerdos del Papa Francisco, de los cuerpos mutilados, comenzaron a unirse, y una horrible conclusión tomó forma. Estaba siendo utilizado. Mi profesión, mis habilidades como embalsamador, habían sido planeadas para llevarme a este punto, descubrir la verdad. Pero al hacerlo, me había convertido en una pieza del juego. Fui elegido, tal vez desde mi nacimiento, para servir a un propósito que no entendía por completo. Y ahora, lo más aterrador de todo, estaba atrapado, sin salida. Ya no podía soportar la idea de ser parte de algo siniestro, me consumía. Y la única forma de lidiar con ello parecía ser encontrar a alguien que entendiera. Alguien que pudiera ayudarme a desenmarañar esta red de mentiras y manipulaciones. Con un impulso desesperado llamé a James, un viejo amigo periodista investigativo. Siempre tuvo un olfato agudo para las conspiraciones y ahora, más que nunca, parecía ser mi última oportunidad de escapar. Cuando atendió la llamada, la ansiedad casi me hizo perder la voz, pero antes de que pudiera explicar algo, su respuesta me congeló. Trav, tienes que detenerte. Ellos ya saben lo que sabes. El tono de su voz era bajo, nervioso, como si estuviera siendo vigilado. Intenté preguntar más, pero antes de que pudiera entender lo que quería decir, la línea se cortó. Intenté llamar de nuevo, pero el teléfono estaba en silencio. Nada. Y fue entonces cuando me di cuenta, con un escalofrío helado, que ellos estaban escuchando. Siempre estaban escuchando. Ya no tenía ayuda. Estaba solo. Y todo lo que sabía, ahora estaba en riesgo. Las horas siguientes fueron una espiral de pánico y desesperación. Sabía que ya no podía confiar en nada, ni en las personas, ni en mis propios instintos. Estaba comenzando a aceptar que mi vida, tal como la conocía, había sido una ilusión todo el tiempo. Entonces, cuando la puerta de mi cabaña se abrió con un estruendo repentino,
Mi cuerpo se congeló. Estaba esperando otra invasión, otra fuerza invisible que viniera a silenciarme para siempre. Un hombre entró, con una postura firme y una mirada calculadora, como alguien que ya había estado en el ojo del huracán y sobrevivió para contarlo. Se presentó como Charles Blackwood, un exagente del MI5. Su rostro parecía cansado, marcado por años de secretos, pero sus ojos estaban alertas, afilados. «Aún no entiendes, Alejandro», dijo con una sonrisa amarga. «Eres parte de esto, tal vez más de lo que imaginas. Nunca debiste haber encontrado eso en el cuerpo del Papa Francisco». Esas palabras cayeron como un peso insoportable. Él sabía, y más importante, sabía que yo sabía. La sensación de ser casado ahora estaba acompañada de algo más. Alguien también estaba intentando salvarme. Charles Blackwood me condujo a un refugio seguro en las montañas, lejos de cualquier vigilancia. Allí, en un escondite apartado, finalmente reveló lo que necesitaba saber. Todo lo que pensaba que era una secuencia de eventos desconectados. Todos los cuerpos que había embalsamado, las muertes misteriosas, estaban conectados con lo que había terminado. Alejandro, la élite debe saber que han estado jugando a ser Dios desde tiempo atrás. Esto también incluye la clonación de personas. Debes saber que cada Papa Francisco de cada generación comparte un gen real de Jesucristo. Pese a sus diferencias características, siempre se clona un Papa Francisco con este ADN sagrado para continuar con el linaje. Sin embargo, todo tiene fecha de vencimiento, y el supuesto Papa Francisco de Argentina ya se consumió. Ahora le toca al siguiente clon. Estos hijos de Dios, además, no son humanos, son representantes de una raza alienígena, una especie interdimensional que se había infiltrado en la Tierra hace generaciones. No era solo el Vaticano está involucrada en este plan de dominación, sino una red secreta que se extendía por todo el mundo. Estaba en contacto con los seres de una realidad paralela. Terminó de hablar. Entonces lo comprendí. Yo, con mi profesión, estaba siendo utilizado para ayudar en este proceso, sin saberlo. Con cada cuerpo que diseccionaba, con cada muerte que analizaba, estaba ayudando a encubrir la verdadera naturaleza de esos seres. Formaba parte de un experimento, una línea de embalsamadores elegidos para exponer y preservar los cuerpos de esas criaturas, sin saber que estaba contribuyendo a su causa. Lo peor de todo, fui elegido porque estaba destinado a descubrirlo. Nunca tuve elección. Y ahora, ¿qué me quedaba? ¿Qué quedaba de mí, aparte de ser un peón en un juego mucho más grande? La revelación de Charles fue el golpe final. Todo lo que creía sobre mi vida se desmoronó frente a mí. Era solo una pieza, nada más que un peón en un engranaje gigantesco, manipulado por manos invisibles. Pero algo quedó claro. El juego ya no tenía reglas. Sabía demasiado, y ellos sabían que lo sabía. La búsqueda de respuestas me había traído hasta aquí. Pero ahora, ¿qué me quedaba? ¿Ser casado? ¿Silenciado? ¿O tal vez moldeado para un propósito más oscuro? La única certeza que tenía era que no escaparía tan fácilmente. Y tú, querido lector, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Qué harías sabiendo que ya no hay vuelta atrás? ¿Qué harías si ya no hay vuelta atrás? ¿Qué harías si ya no hay vuelta atrás? Sin embargo, acudo a ti, para que puedas revelar la terrible verdad. Necesito que difundas la verdad a todo el mundo. Me ayudarían demasiado compartiendo este video. Si ya no tienen noticias de mí, entonces sabrán que estoy 5 metros bajo tierra. Adiós, de su querido amigo Alejandro.